la Confesión Bautista de Fe de 1689, una confesión ortodoxa. ¿Estamos todos ahí, hermanos? ¿Sí? Introducción. Lo primero que encontramos al examinar la Confesión Bautista de Fe de 1689 es que es una confesión ortodoxa. La palabra ortodoxia en este contexto se usa para reconocer la posición o fe básica del cristianismo. Es decir, lo que ha sido proclamado y creído por los cristianos a lo largo de la historia. Si alguien niega alguna de las doctrinas básicas de la fe cristiana, está negando su cristianismo. Es de común acuerdo el reconocer que la ortodoxia cristiana se encuentra correctamente expresada en el documento histórico llamado el Credo de los Apóstoles. Por esta razón, nuestro análisis con respecto a la ortodoxia de la confesión de 1689 lo haremos a la luz de este credo. Antes de empezar nuestro análisis, me gustaría añadir que este asunto de la ortodoxia y su relación con la confesión bautista de fe era algo que estaba en la mente de los hermanos de estas 107 iglesias bautistas de Londres. Uno de los grandes propósitos por los que les presentaron su confesión de fe fue la de probar que ellos no eran un grupo herético con doctrinas novedosas, sino cristianos verdaderos que proclamaban lo mismo que otros habían proclamado en la historia. La forma en que utilizaron para demostrarlo fue usando el mismo orden y forma de la confesión de Westminster, editando solamente aquellas cosas que eran diferentes en sus convicciones bíblicas. En el prólogo original de la confesión, la de 1689, leemos lo siguiente. En cuanto a esto, es decir, a la confesión de fe de Westminster, no encontrando ningún defecto en lo que fuera establecido por la asamblea y posteriormente por aquellos de convicción congregacional, prontamente concordamos que sería mejor retener el mismo orden en la presente confesión. Además, observamos que los congregacionales, por razones que parecen importantes tanto para ellos y para otros, han elegido no solo expresar sus pensamientos en palabras similares a la de Westminster, en lo que se refiere a todos los artículos en los que concuerdan, sino que también hacerlo en su mayor parte sin ninguna variación de los términos. De igual manera concluimos que es mejor seguir el ejemplo de ellos y hacer uso de las mismas palabras en estos artículos, que son muchos, en los que nuestra fe y doctrina es la misma que la de ellos. Y miren lo que he enfatizado aquí. Lo hicimos principalmente para manifestar nuestro consentimiento con ambos en todos los puntos fundamentales de la religión cristiana, así como con muchos otros, cuyas confesiones ortodoxas han sido publicadas para el mundo en nombre de los protestantes en diversas naciones y ciudades. Y también para convencer a muchos que no tenemos intención de obstruir a la religión con nuevas palabras, sino que estamos prestos a estar de acuerdo con estas sanas palabras que con el consentimiento de las Sagradas Escrituras, otros antes de nosotros, declarando a través de esta ante Dios, los ángeles y los hombres, nuestra amistosa concordancia con ellos en las sanas doctrinas protestantes, las cuales son tan clara evidencia de las Escrituras que ellos han afirmado. De hecho, algunas cosas se han añadido en ciertos lugares, algunos términos omitidos y algunos pocos modificados, pero esos cambios son de naturaleza tal que debido a ellas no debe haber duda ni ninguna acusación o sospecha de herejía por parte de cualquiera de nuestros hermanos. La ortodoxia es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un hereje, entre una iglesia verdadera y una secta. Esa es la razón por la que es sumamente importante que la Confesión Bautista de Fe de 1689 sea examinada a la luz de la ortodoxia cristiana. Hermanos, antes de meternos a la consideración de la ortodoxia cristiana, mi pregunta es, ¿entendemos la importancia de tener que probar que la Confesión Bautista de Fe de 1689 es una doctrina y una enseñanza ortodoxa? ¿Entendemos la importancia de eso? La ortodoxia significa la base fundamental sobre la que se sostiene el cristianismo. Cuando alguien niega la ortodoxia, está negando su permiso de llamarse cristiano. Hay muchas iglesias hoy que niegan la ortodoxia. Por ejemplo, los testigos de Jehová han negado la ortodoxia
al decir que Cristo no es Dios igual que el Padre. Los mormones han negado la ortodoxia. Las mismas iglesias unitarias han negado la ortodoxia. Eso destruye completamente su profesión de fe y no pueden ser consideradas iglesias verdaderas. Ahora, acuérdense que estaba en la mente de los que escribieron la confesión o la editaron. Nosotros no somos una secta. Nosotros no somos un pueblo nuevo. Nosotros somos igual que ustedes. Nosotros tenemos la misma fe cristiana. Nuestra fe es una fe bíblica. Eso es lo que ellos están sosteniendo. Así que lo que vamos a probar es que ese esfuerzo que ellos tenían en su mente quedó demostrado al presentar una confesión de fe completamente ortodoxa. Ahora bien, ¿cómo vamos a considerar y cómo vamos a ver si esa confesión es una confesión ortodoxa? Tenemos que ir al documento primitivo más importante del cristianismo, que es el credo de los apóstoles. Para muchos eso es algo católico. Pastor, pero eso yo lo recitaba cuando estaba en misa. Es cierto, pero eso no es algo católico. Eso es algo que fue hecho por la iglesia cristiana. Nadie sabe quién lo hizo, no lo hicieron los apóstoles, pero es algo que evocaba la enseñanza que los apóstoles habían dado. Y en ese credo se encuentran sintetizadas las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico. Si hay alguien que dice ser ortodoxo, necesariamente tiene que afirmar el credo de los apóstoles. Si no lo puede afirmar, no es un ortodoxo, no es cristiano en el sentido bíblico de la palabra. ¿Me hago entender, mis hermanos? Entonces, mi análisis para ustedes va a ser en esta tarde el tomar el credo de los apóstoles y compararlo con la confesión de Londres para ver si realmente la confesión de Londres pasa la prueba de ser una confesión ortodoxa. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a empezar entonces, en primer lugar, la ortodoxia cristiana considerada. El catecismo de Heidelberg, haciendo eco de la aceptación universal del credo apostólico como una representación fiel de la fe ortodoxa del cristianismo, hace la siguiente declaración en la respuesta a su pregunta 22. Miren lo que dice el catecismo de Heidelberg. ¿Qué es lo que debe creer el cristiano? Y la respuesta es todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio, sumariamente contenido en el símbolo apostólico, en cuyos artículos se expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos. Fíjese la respuesta que da este catecismo. ¿Qué es lo que un cristiano debe creer? La respuesta de ellos es sencilla. Lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio. ¿Y dónde encontramos eso de manera resumida? ¿Cuál es la respuesta? En el símbolo apostólico o el credo de los apóstoles. El apéndice B que ustedes recibieron el día de hoy, en ese apéndice ustedes tienen todo lo que el catecismo de Heidelberg dice con respecto al credo de los apóstoles, porque ahí se encarga de exponerlo. ¿Y qué dice tal cosa? ¿Y qué significa? Y comienza a explicarlo. Hay muchas preguntas y respuestas que les va a servir a ustedes para leer y tener un poco más de entendimiento sobre el contenido del credo de los apóstoles. Ahora, hermanos, antes de poder avanzar, quiero hacer una cosa, decirles algo. Cuando usted escucha la palabra catecismo, no luche en su mente, ni piense que yo soy un católico disfrazado de pastor, ecuménico. Usted está hablando de cosas ya raras, pastor. No. Un catecismo. Mire el pie de página que le escribí aquí. Una vez un buen amigo me enseñó que una de las cosas más importantes que tiene un buen libro son sus pies de página. Porque ahí es donde se encuentran las cosas serias. Ahí es donde está, si es verdad lo que está diciendo, sus explicaciones, de dónde lo sacó. Así que siempre lea los pies de página. El pie de página número 2 le escribí lo siguiente. Aunque asociamos la palabra catecismo con la iglesia romana, este fue y sigue siendo un gran método de enseñanza, el cual fue utilizado por la iglesia cristiana desde finales del siglo I. Consiste en transmitir la enseñanza a través de preguntas y respuestas. Aunque ha sido muy utilizado en la enseñanza de los niños en la iglesia, fue diseñado para la instrucción de adultos también. Fíjense, catecismo no significa catecismo católico, ¿eso está conectado? No. Catecismo tiene que ver con un método de preguntas y respuestas a través del cual uno transfiere una información a otra persona por medio de hacerle una pregunta y la respuesta tiene el contenido que yo quiero que él sepa. Entonces eso es muy común para hablar con los niños. Por ejemplo,
¿cuántos dioses hay? Los niños responden, uno. ¿Y en cuántas personas está ese Dios? En 3 personas, las cuales son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esas 2 preguntas, los niños están explicando la doctrina de la Trinidad. ¿Me hago entender? Sin darse cuenta, eso se está metiendo en su mente. Es un método antiguo que la iglesia lo ha utilizado y que cuando ustedes ven las confesiones de fe, todas las confesiones de fe o la gran mayoría de ellas tienen catecismos que sirven para hacer preguntas sobre la confesión y que la respuesta me ayude a dar el contenido que la confesión tiene. ¿Me hago entender? Así que no le tenga miedo a esa palabra. Catecismo significa un método de preguntas y respuestas que es muy útil y que deberíamos usarlo en la formación de la iglesia, como se usó, perdón, es como una forma didáctica de instruir a las personas, tanto a los niños como a los adultos, y las iglesias responden y aprenden de esa manera. Exactamente, porque está usando catecismo o está usando que están hablando de documentos antiguos que transfieren el conocimiento que los cristianos tenían. Ahora, la expresión símbolo apostólico, ya estoy otra vez en la lectura, es otro nombre que se le da al credo de los apóstoles. El catecismo manifiesta la suprema importancia de la doctrina expresada en este credo al decir que eso es lo que todo cristiano debe creer. Las palabras del catecismo, en palabras del catecismo, cada frase del credo expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos. Esto no es algo pequeño. Se está afirmando que las bases del cristianismo bíblico están formuladas en estos versos antiguos y que en ellos se encuentra todo lo que un creyente necesita saber. Este es el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal. Ahí normalmente dice católica, pero no hay ningún problema porque no está hablando de la iglesia papal romana, sino de la iglesia cristiana. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. El credo de los apóstoles, su contexto histórico. Después de la muerte de los apóstoles, la iglesia cristiana tuvo que afrontar las dificultades naturales de tener que pasar de un periodo extraordinario, es decir, marcado por milagros, revelaciones directas y la presencia misma de los representantes de Cristo en la tierra, a un periodo ordinario de oficiales eclesiásticos que, lejos de tener la autoridad para determinar lo que es verdad, debían abrazarse de la enseñanza apostólica como la máxima autoridad sobre la fe y práctica de la iglesia. Hablando del periodo post-apostólico, Carl Trueman consolida los desafíos que la iglesia tuvo que enfrentar en 2 grandes asuntos. El primero de ellos en lo relacionado al liderazgo de la iglesia, es decir, en la necesidad de establecer una estructura de liderazgo normativo. El segundo es el contenido de la doctrina que la iglesia debía creer y predicar. Después de que se murieron los apóstoles, hermanos, la cosa se puso dura, porque había una transición. Ya no estaban los que le decían a la iglesia cómo tenía que conducirse, las advertencias, ya no estaban. Ahora tenía que pasar a un nuevo tiempo la iglesia, donde iba a tener pastores que iban a regir las iglesias. Así que la primera prioridad que tuvo la iglesia después de la muerte de los apóstoles fue establecer el liderazgo de la iglesia. Muy bien, se fueron los apóstoles, y ahora ¿quién lidera? Si ustedes leen escritos de ese tiempo, por ejemplo, la Didache, como nosotros le decimos en español, ese documento que fue escrito anónimamente, relata cómo se debe tener cuidado de los falsos maestros y también cómo se deben escoger los pastores en la iglesia, precisamente porque la preocupación era, ¿y ahora quién va a liderar la iglesia de Cristo? Entonces tenían que enseñarle a las iglesias
a tener pastores. Pero el segundo gran problema era, ya no estaban los apóstoles, pero ellos necesitaban guía para saber qué era lo que la iglesia debía creer. Piensen en esto por un momento. Ellos no tenían la Biblia todavía. Ellos necesitaban aferrarse a algo como una doctrina bíblica sólida a la cual abrazarse. Por lo tanto, ese es el contexto en el que nace el credo de los apóstoles. Como un recordatorio, esto es lo que los apóstoles nos enseñaron y lo sintetizaron en una forma de confesión. Desde el tiempo apostólico, los enemigos de la fe combatieron ferozmente contra la iglesia. El apóstol Juan advirtió de aquellos que vendrían negando que Cristo había venido en carne. Pablo advirtió a los pastores de Éfeso sobre los lobos que se vestirían de oveja para hacerle daño a las iglesias. En este tiempo de transición fue muy notorio el ataque por parte de un grupo llamado los docetistas, quienes sostenían la idea de que Cristo solo aparentó tener una naturaleza humana, pues en su visión pagana, la materia era considerada como mala en esencia e inferior al espíritu y por lo tanto no podía tener un contacto real la una con la otra. Ese entendimiento los llevó a herejías muy peligrosas con respecto a la naturaleza de Cristo, su encarnación, su relación con el mundo y la esencia trinitaria de la deidad. Los eruditos han unificado a toda esta amalgama de grupos que pregonaban la superioridad del conocimiento espiritual en contraste con la bajeza de la carne, concluyendo que por esto que Cristo no tuvo una verdadera humanidad y le pusieron como nombre a ese grupo los gnósticos. Cuando ustedes escuchan la palabra gnóstico, realmente no se está diciendo nada específico, pero se está diciendo son aquellos que en el tiempo de la iglesia primitiva abrazaron pensamientos de que la mente era superior, de que uno necesitaba buscar la parte cognitiva para poder conocer más a Dios, pero la carne era mala. Y entonces, como la carne era mala, ¿cómo puede ser que Cristo tuvo una carne si Él fue sin pecado? Como consecuencia de eso, ellos dijeron, Cristo nunca tuvo un cuerpo humano real, sino que Él tenía una carne celestial. Ese tipo de enseñanza es con la que la iglesia tuvo que batallar. Temprano en la vida de la iglesia, se vio la necesidad de proclamar la verdad que fue enseñada por los apóstoles para contrarrestar a todos estos enemigos de la fe. Hombres como Ignacio, Tertuliano e Ireneo escribieron tratados en los que procuraron identificar y proclamar la fe apostólica. Tertuliano, por ejemplo, en uno de sus tratados en contra de la herejía, resume la fe apostólica en los siguientes puntos. Dios, el creador de todas las cosas. Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La venida del reino y el juicio final. Los otros tratados bosquejaron ideas muy similares. Aunque nadie sabe quién escribió el credo de los apóstoles, es referido por primera vez en una carta de Ambrosio de Milán en el año 389 después de Cristo, en donde se hace referencia al credo como algo que ya era antiguo para ese tiempo. Los eruditos han considerado que el credo pudo haber sido escrito en el siglo III, es decir, en los años 200 algo. La característica particular de este credo es que hasta antes de su aparición, todo lo que tenemos tiene un matiz personal y local. Por ejemplo, declaraciones y tratados de hombres en particular sobre diferentes temas. Pero su aparición marca el inicio de lo que se conoce como la fe cristiana universal. Los concilios que se llevaron a cabo a partir del siglo IV utilizaron el credo de los apóstoles como una estructura sobre la que fueron desarrollando y precisando más la doctrina que estaba contenida en él. Si ustedes leen el credo de Nicea, se van a dar cuenta que es el mismo credo de los apóstoles, pero con más elementos. Y todos los credos siguientes son el credo de los apóstoles, pero con más. Es como que lo fueron rellenando, porque cada vez iban surgiendo nuevas problemáticas y ellos tenían que ser más específicos, pero todo está contenido en el credo de los apóstoles. ¿Estamos claros hasta aquí, hermanos? En segundo lugar, el credo de los apóstoles, su contenido teológico. ¿De qué habla el credo de los apóstoles? El contenido del credo de los apóstoles puede ser bosquejado y analizado de diferentes maneras. En su exposición sobre el credo, J.I. Packer clasifica su contenido de la siguiente manera. Él dice, habla de la Trinidad, de la creación,
de la encarnación, del Espíritu Santo, de la iglesia, del perdón de pecados y de la esperanza cristiana. Esto ustedes lo pueden encontrar en el escrito de Packer. El catecismo de Heidelberg lo divide en tres partes: de Dios Padre y de nuestra creación, de Dios el Hijo y de nuestra redención, y de Dios Espíritu Santo y nuestra santificación. Así es como lo presenta el catecismo. Aunque hay diversidad de opiniones en los detalles, hay un acuerdo común en lo que los temas considerados en el credo, son intencionalmente trinitarios y buscan demostrar correctamente la autoridad del Padre como creador de todas las cosas, la naturaleza del Hijo como Dios manifestado en carne y la obra perfecta del Espíritu Santo. El fundamento del cristianismo descansa sobre la comunión del creyente con el Dios Trino. Qué cosa tan importante, y ustedes se van a dar cuenta que esa es una frase que se agregó en nuestra confesión de fe cuando dice: y de esta doctrina depende la comunión cristiana, cuando habla de la Trinidad. Es algo maravilloso. Por lo tanto, en nuestro análisis dividiremos al credo en tres puntos centrales, los cuales se enfocan en cada una de las personas de la Trinidad. Primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La segunda parte, creo en Jesucristo y todo lo que dice con respecto a Cristo. Y la tercera parte, creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Hemos visto entonces en primer lugar la ortodoxia cristiana considerada. Ahora vamos a mirar la ortodoxia cristiana comparada. Vamos a comparar el credo de los apóstoles con la confesión de fe. ¿Estamos listos, hermanos, o no? Así como hemos leído, uno de los propósitos más importantes al momento de presentar la confesión bautista de fe, tanto la primera como la segunda, fue la de demostrar que la fe de estas 7 iglesias, que al momento de presentar la segunda confesión ya eran 107, era ortodoxa y no una invención humana. En este segundo encabezado buscaremos demostrar que la confesión de 1689 no solo que es ortodoxa, sino que toma el lenguaje del credo y el de sus posteriores derivaciones para desarrollar las doctrinas ortodoxas. Parte 1. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vamos a hacer en primer lugar 3 observaciones sobre lo que esta primera sección del credo nos dice. Primero, en esta declaración, el credo comienza su reconocimiento de que la deidad está perfectamente organizada y puede, aunque muy limitadamente por nuestra incapacidad, ser entendida en su conformación. No es solo Dios. En esta frase se refiere al Padre, introduciéndonos a la verdad de que la iglesia cristiana siempre ha entendido al único Dios verdadero como en más de una persona. Podemos afirmar entonces que la Trinidad es presentada en este credo, pues aun cuando no proclama de manera explícita la deidad del Hijo ni la del Espíritu Santo, por lo menos en su estado más primitivo, la forma de su estructura, es decir, su división natural en 3 partes, la cual tiene a cada una de las personas de la Trinidad como fundamento, y la forma en la que los credos posteriores, los cuales nacen de este credo, proclamaron más específica la deidad del Hijo y del Espíritu, no como un cambio al credo, sino como un desarrollo de las doctrinas que estaban contenidas en él. Permítame explicar esto. La primera cosa que encontramos es que cuando dice creo en Dios el Padre, automáticamente la confesión el credo nos está sugiriendo la Trinidad. ¿Por qué? Porque no dice creo en Dios, dice creo en Dios el Padre. Y al afirmar el Padre nos está presentando, nos está sugiriendo algo que el cristianismo siempre ha sostenido. Hay un Dios que se entiende en 3 personas distintas. Y por eso al presentar el Padre es la introducción para hablar de la Trinidad. Y lo que estoy diciendo en estos argumentos pequeños aquí es lo siguiente. ¿Por qué sabemos que este credo es trinitario? En primer lugar, porque no es una casualidad que el credo esté dividido en 3 partes. Y que empiece diciendo, creo en Dios el Padre, creo en Jesucristo, y luego diga, creo en el Espíritu Santo.
Son 3 partes que tiene este credo y las 3 partes empiezan con una de las personas de la Trinidad. Eso es la primera evidencia de que es un credo trinitario. Pero la segunda cosa es, aunque en este credo, que es el credo primitivo, porque esto se fue desarrollando más con el paso de los años, aunque en este credo no encontramos Jesucristo es Dios o el Espíritu Santo es Dios, aunque no encontramos eso, sí lo encontramos en los credos posteriores. Y esos credos posteriores no fueron un invento que le añadieron algo nuevo al credo de los apóstoles, sino el desarrollo de lo que el credo de los apóstoles contenía, solo que no lo decía. Ya cuando pasan los años y ven que comienzan a tocar a Cristo como Dios y dicen, Él no es Dios, ellos se ven en la necesidad de tener que, creo en su Hijo Jesucristo, ahora lo tienen que explicar con más detalle. Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz. ¿Por qué dice eso? Porque entonces es como una semilla que en ese tiempo comienza a florecer y comienza a dar el fruto de esa doctrina que está contenida en el credo de los apóstoles. ¿Me hago entender? Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Aquí solo dice creo en el Espíritu Santo, pero más adelante, cuando se comienza a escribir el credo de el niceno, ustedes ven cómo ya no solo dice creo en el Espíritu Santo, sino que dice que Él creó junto con Dios y que es digno de recibir la gloria junto con Dios. Y entonces, si es digno de recibir la gloria junto con Dios, ¿qué es el Espíritu Santo? Es Dios. Así que, ¿por qué sabemos que está hablando la Trinidad en este primer párrafo? Porque está mencionando al Padre, haciendo una distinción. Pero en segundo lugar, porque el credo es un credo trinitario. Muy bien. Así que, si alguien quiere decir que es ortodoxo, la primera cosa que tiene que sostener en su doctrina es Dios es una Trinidad. ¿Me hago entender? Y ahora en un momento le vamos a preguntar a la confesión de fe si eso es lo que la confesión de fe enseña. En segundo lugar, al utilizar el adjetivo todopoderoso y llamarlo creador de todo, está manifestando no solo su lugar como creador, sino también proclamando sus atributos relacionados con la obra creadora. Podemos pensar en 5 de ellos, 5 atributos que vienen cuando uno piensa en Dios es el creador todopoderoso. Hay 5 atributos que naturalmente fluyen del entendimiento bíblico. En primer lugar, su autoexistencia, lo cual es uno de sus atributos divinos que lo hacen inmensamente diferente y mayor a nosotros, pues significa que Él no depende de nada externo a Él para su existencia. Él está completo en sí mismo y no tiene necesidad de nada. Esta verdad nos lleva a pensar al mismo tiempo en la necesidad vital que tenemos de Él como criaturas. Somos creados a partir de su poder y por eso no podemos existir, nuestra vida no se puede concebir lejos del Creador. ¿Me hago entender, hermanos? Así que cuando el credo dice, creo en Dios el Padre, todopoderoso, creador, automáticamente está citando los atributos de Dios. Y el primero que viene a la mente como creador es, Dios es autoexistente o autosuficiente. En segundo lugar, su omnipotencia, lo cual encierra su absoluta autoridad sin límites para hacer lo que Él ha determinado hacer. Su libertad, que significa que nada lo condiciona u obliga en lo que Él hace. ¿Por qué Dios creó el mundo? ¿Cuál podría ser una respuesta correcta a eso? Porque Él quiso. ¿Dios se sentía solo y por eso creó al mundo? No, porque entonces Dios no sería Dios. Dios creó al mundo porque ese fue su plan, ese fue el deseo de su voluntad y Él hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Amén. No hay nadie que detenga su mano. Él es libre. Él es libre. Y la creación demuestra que Él es un Dios libre. Porque Él creó todo, porque Él así lo quiso. Pero también nos muestra su sabiduría. Que sin necesidad de tener que explicar este atributo, es evidenciado en la perfección y hermosura de todas las cosas creadas. Cuando veo el cielo, el hombre reflexiona. Y cuando el hombre ve la creación, el hombre reflexiona. ¿Y a qué conclusión llega? Su sabiduría. ¿Qué Dios tan sabio para haber hecho esto de la manera en que lo hizo?
En quinto lugar, su eternidad. Es un atributo que puede ser entendido a partir de la observación, pues si este mundo tiene un creador, y eso es lo que el credo está afirmando, eso significa que el mundo tuvo un comienzo. Y por esa razón, su creador necesariamente tiene que ser de una naturaleza distinta a su creación. Si la creación tuvo un comienzo, el creador debe ser eterno. Porque si la creación tuvo un comienzo, su creador estuvo antes del comienzo, ¿sí o no? Y antes del comienzo es la eternidad. Por lo tanto, si el mundo fue creado y el mundo comenzó en un momento, el Dios que creó el mundo estuvo antes de que existiera lo creado. Él ya existía, Él es eterno. ¿Me hago entender, mis hermanos? Es el razonamiento que no necesita ciencia. La palabra de Dios dice que el hombre, cuando medita en Dios, al mirar su creación, la única conclusión a la que llega es su eterno poder y deidad. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Así que la segunda cosa que podemos decir es que cuando dice todopoderoso y lo llama creador de todo, es una referencia a los atributos que Dios tiene y que deben ser reconocidos por alguien que proclama ser un cristiano ortodoxo. ¿Me hago entender, mis hermanos? En tercer lugar, la expresión creador del cielo y de la tierra manifiesta la importancia que tuvo el correcto entendimiento de la creación en la mente de la iglesia primitiva. Así como J.I. Packer ha observado, este es uno de los asuntos importantes que fueron considerados en la ortodoxia e incluidos en este credo. Una persona comienza a perder el camino cuando no tiene un adecuado entendimiento de la distinción o la relación entre creador y criatura. Errar en esta distinción nos lleva a tener una mala comprensión de quién es Dios, quién es el mundo y quiénes somos nosotros mismos. Es decir, si alguien no empieza su entendimiento de lo que dice la palabra y de cómo entiende el mundo, desde la verdad de que Dios creó todas las cosas, por más profundas que sean sus análisis o sus interpretaciones, siempre terminará alejado de la verdad y de la ortodoxia cristiana. Por eso es tan importante proclamar a Dios como el creador de todas las cosas. Parece mentira, pero el hecho de que el credo de los apóstoles diga, creo en Dios el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el hecho de hablar de la creación como la creación del cielo y de la tierra, una obra de Dios, eso nos muestra que la creación es parte de las doctrinas ortodoxas. No en vano la confesión dedica un capítulo para hablar de la creación. Uno diría, pero ¿qué importa si uno comienza a decir que el mundo fue creado, no como dice Génesis, sino la evolución? Así es como empieza a desviarse el camino y termina afirmando cosas terribles. El hombre es producto de tal cosa, uno termina al otro lado de donde quiso realmente empezar. Es por eso que el entender correctamente la distinción entre creador y criatura, Dios creó todo, entendemos todo a partir de Dios, es parte de poner correctamente el fundamento de la ortodoxia en la vida de una persona. Así que hemos visto tres cosas claves que dice la primera parte del credo de los apóstoles. Habla de Dios como una Trinidad al mencionarlo como Dios el Padre. En segundo lugar, habla de sus atributos al mencionar que es todopoderoso. Y en tercer lugar, habla de su esencia como creador al decir que es el creador del cielo y de la tierra. Pero ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo presenta la confesión bautista de fe a Dios, la bendita Trinidad y la creación del mundo? Para hacer una comparación con la confesión bautista de fe, tomaremos los dos capítulos en los que ella habla de estos temas, es decir, el capítulo 2 y el 4. En su capítulo 2, la confesión presenta la doctrina de Dios y la Santa Trinidad. Este capítulo está compuesto por 3 párrafos, los cuales proclaman, el párrafo 1, los atributos de Dios, el párrafo 2, las relaciones de Dios, especialmente con el mundo o con la creación, y en párrafo 3, la triunidad o la relación intratrinitaria de Dios. En el capítulo 4 nos presenta la creación del mundo y de todas las cosas que están en él. Así que, en primer lugar, con respecto a los atributos de Dios, el párrafo 1 los menciona de una manera detallada, aunque de ninguna manera exhaustiva.
e incluye los 5 que están contenidos en el credo de los apóstoles. Fíjense cómo dice el párrafo de nuestra confesión de fe. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Y fíjense lo que dice, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. ¿Se acuerdan que hablamos de la autoexistencia? Infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, fíjense, eterno, incomprensible, fíjense, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, fíjense, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Los atributos aquí mencionados, así como ha sido comprobado por teólogos contemporáneos, y acuérdese ahí un pie de página, léalo después, no solo que fueron cuidadosamente utilizados, sino que corresponden a los que el cristianismo bíblico ha utilizado para referirse a Dios. En el párrafo 2, donde se menciona la forma en la que este Dios se relaciona con su creación, se extiende un poco más los atributos ya mencionados en el párrafo 1, tales como su autoexistencia, también llamado aceidad, su todopotencia y su libertad. El párrafo 2 dice, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Fíjense la forma tan ortodoxa en la que la confesión se refiere a Dios como un Dios autosuficiente, soberano, que no depende de nada ni de nadie, que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Es el concepto histórico de cómo se refieren los credos, pero principalmente el credo de los apóstoles, a Dios. En segundo lugar, con respecto a su formulación de la Trinidad o la relación intrapersonal de Dios, el párrafo 3 utiliza lenguaje prestado específicamente del credo de Nicea, el cual es una extensión o desarrollo del credo de los apóstoles. El párrafo 2, el capítulo 2, párrafo 3 dice, en este ser divino e infinito hay 3 subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Si ustedes miran los pies de página, yo les he puesto ahí cómo dice el credo niceno, para que ustedes comparen el lenguaje de la confesión de fe con el credo niceno. En tercer lugar, la confesión de fe también, siguiendo la ortodoxia cristiana, dedica un capítulo entero a proclamar la doctrina cristiana de la creación. Es importante notar
que el hecho de no haber incluido una línea dentro de la doctrina de Dios para explicar la creación, sino dedicarle un capítulo específico a eso, demuestra la importancia de esta doctrina dentro del pensamiento de los que la redactaron. Como ya mencionamos antes, el situar correctamente la creación y a Dios como creador es una muestra de ortodoxia. El capítulo 4 de la confesión dice lo siguiente, son 3 párrafos. En el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Después de que Dios hubo creado todas las criaturas, las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para aquella vida, para con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a la imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. En estos 3 párrafos encontramos la esencia de la doctrina cristiana ortodoxa de la creación. Dios creó al mundo y todo lo que en ellos hay. En el párrafo 1 encontramos una visión general de la creación que nos presenta el tiempo de la creación. La confesión dice en el principio. El autor de la creación, la confesión dice Dios. El propósito de la creación, la confesión dice para la manifestación de la gloria de sus atributos. Luego la extensión, el mundo y todas las cosas. Luego la duración de la creación en un lapso de 6 días. Luego dice el resultado, todas eran muy buenas. En el párrafo 2 se nos presenta la cumbre de la creación, es decir, la creación del hombre. Y finalmente en el párrafo 3 se nos dice el estado de integridad en el que el hombre fue creado. Hermanos, la primera parte del credo de los apóstoles contiene 3 doctrinas importantes. La Trinidad, Dios expresado con un lenguaje completamente cuidadoso de quién es Dios, cuáles son sus atributos, y en tercer lugar, el hecho de que Dios es el creador del mundo. Hemos visto que la confesión de fe dedica el capítulo 2 para hablar de Dios en sus atributos, pero también para hablar de Dios en la forma de la Trinidad. Y el capítulo 4 de la confesión se dedica a hablar de la creación y dedica todo un párrafo para decir, fue Dios quien creó al mundo, lo hizo en 6 días, lo hizo para su gloria y lo hizo todo muy bueno. Muy bien, ¿cómo estamos hasta aquí, hermanos? ¿Claros o no? Ya están llenos de... No, ellos no están borrachos, han estudiado toda la clase, todo el día nada más. Como cuando salieron. ¿Qué pasa con estos hermanos que están llenos del Espíritu? No están llenos de mosto, solo están cansados de todo el día de clase. Parte 2. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al mundo, al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Algunos comentarios sobre esta segunda parte del credo. Siempre que digo algunos comentarios es 3. El primer comentario es, el credo enseña la deidad del Hijo. Aunque más adelante en la historia se le añadió al credo algunas frases que proclamaron con más claridad esta doctrina, se puede evidenciar la semilla de esta verdad en las palabras, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Si recordamos el contexto histórico del credo, lo que estaba siendo atacado en ese momento no era la deidad del Hijo, sino su humanidad. Acuérdense de los docetistas.
Unos años más tarde, cuando se compuso el credo niceno, la circunstancia era distinta y la iglesia se vio obligada a defender la deidad del Hijo por causa de los ataques de parte de Arrio y sus seguidores. Fíjense, ¿cuál era el problema cuando se creó el credo de los apóstoles? La gente estaba negando la humanidad de Cristo. Cristo no fue verdaderamente hombre, eso no es cierto. Cristo tenía apariencia de hombre. No estaban metiéndose con el hecho de que Cristo sea Dios o no, sino con su humanidad. Y por eso el credo de los apóstoles no especifica tanto con respecto a la deidad del Hijo. Sin embargo, esa frase sí nos deja claro eso. Señor nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Si Señor solamente llamamos a Dios. Es una forma primitiva de reconocer su deidad. Ahora, cuando ustedes leen el credo niceno, se dan cuenta que ya hay un montón de frases agregadas ahí que dicen luz de luz, verdadero hombre de verdadero hombre, verdadero Dios de verdadero Dios, creador de todo. Comienzan a darle todo lo que se necesita para explicar que Él es verdaderamente Dios. Pero el énfasis en el credo de los apóstoles no es la deidad de Cristo, la menciona, pero no es el énfasis ese, sino lo que tenemos a continuación, que es la humanidad de Cristo. Y quiero que miren conmigo nuestro segundo comentario. El credo enseña la verdadera humanidad del Hijo y es evidente que esa era la gran controversia que buscaban aclarar en la mente de los creyentes. La utilización de palabras como concepción, nacimiento, padecimiento, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección pretenden afirmar que sin una verdadera humanidad, Dios el Hijo no lo hubiera podido hacer. Padecer. El cristianismo desde siempre ha defendido la impasibilidad de Dios, es decir, Dios no tiene pasiones. ¿Cómo puede Dios padecer? Allí es donde la única manera de encontrar una respuesta es proclamar la verdadera humanidad de Cristo. Él no tenía una apariencia de carne, Él se hizo carne. Por eso pudo nacer, por eso pudo padecer, ser crucificado, morir, estar sepultado y resucitar. La intención del credo es proclamar que la enseñanza docetista, está mal escrito ahí, eso es de Donald, docetista, era una herejía y que no debía ser aceptada por los cristianos. Tercero, el credo también formula la obra de Cristo y la presenta en tres momentos. Esto es, habla de la obra de Cristo como algo pasado y es en lo que tiene que ver con la redención lograda por su ministerio terrenal. Él vino, nació, murió, resucitó, etcétera, todo eso en pasado. Pero también habla en presente cuando dice, y está sentado a la diestra del Padre desde donde intercede por nosotros. Pero luego habla también en tiempo por venir o futuro cuando dice, y va a regresar a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Muy interesante. El credo menciona el ministerio de Cristo en tres momentos o tres tiempos. Lo que Él ya hizo, lo que Él hace y lo que Él un día va a hacer. Eso es muy interesante. Ahora, tres cosas que el credo de los apóstoles nos dicen con respecto a Cristo. En primer lugar, Él es verdaderamente Dios. En segundo lugar, Él es verdaderamente un hombre. Y en tercer lugar, con respecto a su obra, nos muestra la obra de Dios, de Cristo, en tres momentos distintos. Pasado, Él vino, nació, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, pero hoy está sentado en la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero mañana vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Me hago entender, hermanos? Esas son las tres cosas que nos dice el credo con respecto a Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la confesión sobre la deidad, la humanidad y el ministerio de Cristo? ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, el capítulo 8 de la confesión nos habla de Cristo y de su oficio como mediador. Este capítulo es espléndido en su contenido, pues procura describir a nuestro bendito Señor en su naturaleza y oficio como mediador entre Dios y los hombres. Para nuestro análisis, utilizaremos los párrafos 2 y 4 de este capítulo. En primer lugar, la confesión enseña la plena deidad del Hijo. En el 8.2 dice,
el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, cosustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Fíjense cómo presenta a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo según la confesión de fe? Verdadero Dios, aquel que es de la misma sustancia que el Padre y que es igual a él. El lenguaje utilizado por la confesión de fe ha sido prestado del credo niceno, el cual dice lo siguiente: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Fíjense, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. La palabra cosustancial, prestada del credo de Calcedonia del 451, significa literalmente de la misma esencia, siendo utilizada como una afirmación de que el Padre y el Hijo son Dios en esencia, aunque dos personas distintas. Fíjense cómo la confesión claramente proclama que Jesucristo es verdaderamente Dios. Pero en segundo lugar, la confesión también proclama que Jesucristo es verdaderamente hombre. El 8.2 dice: cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, descomposición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. En el mismo párrafo se nos habla de la verdadera humanidad de Cristo. Este párrafo describe que la naturaleza humana de Cristo consistió en tomar la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades concomitantes. Esto significa que fue un hombre en todo el sentido de la palabra, aunque también hace la importante salvedad, aunque sin, ¿qué cosa? Pecado. Es importante notar también que al hablar de la relación entre las dos naturalezas, la confesión toma prestada una vez más las palabras del credo de Calcedonia, el cual dice, fíjense lo que dice el credo de Calcedonia: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos en común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. Fíjense, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional. La palabra consustancial que se usa en la confesión aparece aquí, con el Padre de acuerdo a la deidad, y cosustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. Y luego dice, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio, etcétera, etcétera. Fíjense cómo se utiliza lo que les he puesto con negrilla ahí. Es lo mismo que aparece en el párrafo que nosotros acabamos de considerar. Aparece la palabra verdadero Dios. Y también aparece aquí el hecho de que dice que su esencia no se puede dividir, no se puede mezclar, sino que permanecen separadas aunque son una misma persona. Ya un poco más adelante vamos a hablar de esto con detalle. Solamente les estoy tratando de mostrar que la confesión no solo que habla de esos temas, sino que utiliza palabras intencionalmente evocando a esos antiguos credos que la iglesia tenía para mostrar su ortodoxia. En tercer lugar, la confesión de fe enseña la perfección
y cumplimiento de la obra de Cristo en favor de su pueblo, aunque su obra es mucho más explicada en la confesión que en el credo, su cumplimiento en 3 momentos se sigue manteniendo. Fíjense lo que dice. En pasado primero, el párrafo 4. El Señor Jesús asumió de buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió, fíjense cómo está todo en pasado, el castigo que nos correspondía a nosotros, lo cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones de su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo, fue crucificado y muerto y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo. Todo eso es pasado. Pero luego dice el párrafo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo. Eso es presente, la misma expresión que usa el credo apostólico. Y en tercer lugar, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Eso es el tiempo futuro. La confesión está permeada en toda su extensión por la obra de Cristo, tanto su aspecto pasado, así como presente y futuro. Habla en muchos lugares del sacrificio de Cristo. Muy bien, en último lugar, la tercera parte del credo dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Algunas observaciones, y otra vez son 3. Yo soy trinitario también, ¿ya vieron o no? En primer lugar, aunque el credo simplemente se refiere a estas grandes doctrinas, en esta sección final, sin dar una descripción detallada, queda claro la importancia de estas doctrinas para el cristianismo, ¿sí o no? Aunque no sabemos qué es lo que quieren decir con simplemente creo en la iglesia, creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de pecados. Sabemos lo que eso significa, pero ¿qué querían decir con eso? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que después se presentó en los siguientes credos, ya explicando lo que eso significaba. Aunque no dice nada con respecto a esas doctrinas, sino solamente que se cree en ellas, lo que sí sabemos es una cosa. Esas doctrinas son importantes, ¿sí o no? Eso es la conclusión a la que podemos llegar. El segundo comentario es este. Podemos tener una idea del contenido de esas declaraciones cuando las comparamos con los credos posteriores. Por ejemplo, al hablar del Espíritu Santo, el credo niceno hace explícito que su propósito es proclamar la deidad del Espíritu Santo. Dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Fíjense, en el credo de los apóstoles solo dice, creo en el Espíritu Santo. Eso es todo lo que dice. Pero en el credo, más adelante, en el credo niceno, ya aparece, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida. ¿Qué es lo que está tratando de decir el credo niceno? Está demostrando la deidad del Espíritu Santo. Está diciendo que el Espíritu Santo es Dios, así como el Padre y así como el Hijo, porque dice que merece la misma gloria que el Padre y el Hijo. Entonces, si merece la misma gloria que Dios, es porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que nosotros no sabemos más que simplemente el hecho de que se citan esas doctrinas, pero cuando ustedes miran un poco más adelante en la historia, esas doctrinas son expresadas un poco más largo, nos damos cuenta cuál era el propósito que tenía el credo de los apóstoles al decir creo en el Espíritu Santo. No estaban diciendo creo en una fuerza activa, no estaban diciendo creo en Dios que también a veces se llama Espíritu Santo. No, si lo nombra aparte es porque su intención era decir creo en el Espíritu Santo que también es Dios. ¿Y cómo sabe eso usted, pastor? Porque eso es lo que hizo el credo niceno. Aumentó esas frases para que quedara claro que creemos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Estamos claros, hermanos? En tercer lugar, por el hecho de que esta tercera sección se levanta sobre la persona de Dios, el Espíritu Santo, se puede entender que el hilo conector de esta sección o de
doctrinas que aparecen aquí es el ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia al aplicar la salvación. Santificar, es decir, el perdón de los pecados y la comunión de los santos, y glorificar al creyente cuando se refiere a la resurrección y la vida eterna. Es decir, en este tercer párrafo encontramos, en primer lugar, que hay doctrinas que son importantes y que por eso son citadas. En segundo lugar, que el propósito de esa tercera sección es mostrar la deidad del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, que esas doctrinas están conectadas la una con la otra porque son doctrinas que están relacionadas a la obra que hace el Espíritu Santo. Fíjense esto. La primera parte dice, creo en Dios el Padre, creador del cielo y de la tierra. Se habla del ministerio o de la obra del Padre en la primera parte. El Padre es creador. En la segunda parte dice, creo en el Señor Jesucristo, y dice que murió, resucitó. Está hablando de el Señor Jesucristo y de su ministerio, su obra en la cruz. Pero cuando habla del Espíritu Santo no nos dice mucho detalle, pero comienza a citar estas doctrinas. La única manera de conectarlo correctamente es diciendo, así como en la parte 1 habla del Padre y de su oficio, habla del Hijo y de su oficio, en la tercera parte habla del Espíritu Santo y su oficio. Así que estas doctrinas están conectadas como la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Termino preguntando, ¿qué es lo que enseña la Confesión Bautista de 1689 sobre el Espíritu Santo y sobre estas doctrinas esenciales conectadas a su ministerio? En primer lugar, la confesión contiene cada uno de los temas expresados en esta última sección del Credo de los Apóstoles y son presentados, escuche, desde la perspectiva que la iglesia cristiana ha sostenido siempre. Capítulo 26 habla de la iglesia. Capítulo 27 de la comunión de los santos. Capítulo 28 del bautismo y la cena del Señor. Capítulo 29 del bautismo. Capítulo 30 de la cena. Capítulo 31 del estado del hombre después de la muerte. Y capítulo 32 del juicio final. Quiero que note algo. No solamente que la confesión de fe habla de esos temas que el credo de los apóstoles solo menciona, sino que los presenta en el mismo orden que aparece en el credo de los apóstoles. Fíjese cómo aparece en el credo de los apóstoles esa tercera parte. Dice, creo en el Espíritu Santo, y dice la primera cosa, la Santa Iglesia Universal. ¿De qué habla el capítulo 26? Luego dice, la comunión de los santos. ¿De qué habla el capítulo 27? Luego dice, el perdón de los pecados. ¿De qué hablan los capítulos siguientes? El bautismo, la cena. Está hablando de la parte de las ordenanzas. Y luego los últimos dos capítulos, ¿de qué habla la confesión de fe? Los últimos dos capítulos, ¿de qué hablan? Fíjense, el credo de los apóstoles termina diciendo la resurrección de la carne y la vida perdurable. No solo que están las mismas doctrinas, sino que aparecen en el mismo orden en el que están establecidos. Eso es una muestra de la ortodoxia que tiene la confesión de fe. En segundo lugar, la confesión de fe enseña también la deidad de la persona del Espíritu Santo. En el capítulo 2, párrafo 3 dice, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Y luego dice de una misma sustancia, poder y eternidad. Está hablando de que los tres son Dios. Y luego dice, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto son un solo Dios. La confesión de fe enseña que el Espíritu Santo es Dios. Una vez más recurrimos al capítulo 2, en donde se nos habla de la relación intratrinitaria de Dios. La palabra subsistencia fue reemplazada por la palabra persona que aparece en la confesión de Westminster. Este cambio simplemente obedece a una preferencia por la palabra subsistencia debido a algunas confusiones que hubo con la palabra persona en la historia. En nuestro español, la palabra persona encierra el concepto completo de lo que se quiere decir con respecto al Espíritu Santo. Él no es una fuerza activa o una cosa que le pertenece a Dios, sino una persona que tiene las facultades de una persona. La confesión también expresa la deidad del Espíritu Santo al decir que
junto con el Padre y el Hijo, son infinitos, sin principio y por lo tanto son un solo Dios. En tercer lugar, aunque la confesión de fe no tiene un capítulo específico sobre el Espíritu Santo, su misma estructura está dispuesta sobre la obra del Espíritu Santo en la salvación del hombre. Si analizamos los capítulos 10 al 18, los cuales son parte de la segunda unidad de la confesión llamada el pacto, notamos que tanto en la obra de Dios, capítulo 10, el llamamiento eficaz, capítulo 11, la justificación, capítulo 12, la adopción, capítulo 13, la santificación, así como en la participación del hombre, los capítulos 14 al 17, al 18, todo eso es la obra del Espíritu Santo, la que permite que la salvación sea una realidad que llega, se mantiene y se consuma en la vida del creyente. La confesión de fe habla sobre el ministerio del Espíritu Santo. Conclusión. La razón por la que los bautistas particulares escogieron la confesión de Westminster y la declaración de Savoy como esquema o molde para formular su propia confesión de fe nos recuerda el deseo original que ellos tuvieron de que su ortodoxia sea comprobada. La Confesión Bautista de Fe de 1689 es exactamente equivalente a estas dos confesiones en los asuntos de la ortodoxia cristiana. Por lo tanto, aceptar que una de ellas es ortodoxa demanda tener que aceptar la ortodoxia de las demás. Aunque esto es un argumento que probaría históricamente la ortodoxia de la Confesión Bautista, sin embargo, hemos demostrado a través de un breve análisis del credo de los apóstoles, el documento histórico que se reconoce como el estándar de la ortodoxia cristiana, hemos comprobado que la Confesión Bautista de Fe no solo expone las doctrinas contenidas en el credo, sino que en algunas ocasiones toma prestado el mismo lenguaje que se usó en el credo y hasta el mismo orden en el que aparecen las doctrinas en ese credo. Así que, si alguien pregunta, pastor, ¿y eso que usted nos está enseñando es ortodoxo? La respuesta, espero, de esta larga clase, que usted pueda decir, pastor, estamos convencidos de que la confesión de fe es un documento ortodoxo. ¿Por qué? Porque no solamente que habla de las doctrinas ortodoxas, sino que a veces utiliza el mismo lenguaje que se utilizó en la historia para hablar, como la palabra subsistencia, sino que también guarda el mismo orden o la misma aparición de cosas en la forma en la que el credo de los apóstoles lo enseñó. Así que, habiendo dicho esto, podemos decir entonces que, como conclusión, la confesión bautista de fe de 1689 es una confesión ortodoxa. Amén. Muy bien. Vamos a parar la clase aquí, pero vamos a hacer alguna pregunta si alguien tiene alguna duda. Gracias por su paciencia sobre este tema. Carlito, ¿vas a grabar las preguntas o lo...? Allá. Alex.